nuestro endeudamiento, nuestra necesidad de mayor presión tributaria, también nosotros tenemos huracanes económicos. Entonces vamos a analizar la economía dominicana desde la visión del director de la Escuela de Economía de INTEC, del señor Medina y Gómez. Richard Medina y Gómez, director de la Escuela de INTEC y graduado en la maestría de, creo que esa es la de planificación. Es la de Administración Pública y Desarrollo Internacional. Desarrollo Internacional. Bienvenido, Richard, un placer. Muchas gracias, Pablo, y saludos a todos los que nos escuchan a través de esta emisora. Para mí es un placer estar con ustedes. Las tempestades de la economía dominicana, para ¿Cómo seguir está el pronóstico del tiempo? ¿Cómo está el pronóstico? Gracias, Julián. Yo creo que todo se va a depender de si hay o no hay reforma fiscal este año. Si hay reforma fiscal, obviamente eso baja el crecimiento. Este año hemos tenido un crecimiento intermitente, si podemos llamarle así, porque hay meses que ha crecido bastante la economía y otros meses que la economía ha crecido poco. Entonces, el pronóstico para fin de año que crezca alrededor de 5 o 4%, pero si hay reforma fiscal, salvo que se complemente con medidas que compensen el efecto negativo del crecimiento que podría tener la reforma, pues creceremos menos. Los elementos infaltables de una posible reforma fiscal, ¿cuáles son esos puntos que tú dices, mira, si vamos a hacer una reforma fiscal, podrá ser traumático o no, pero mira, yo sugiero A, B, C, por ejemplo? Yo diría que toda reforma fiscal debe incluir un componente de revisión de ingresos y de revisión de gastos. El gobierno es como una casa. En una casa usted tiene el sueldo, que es el ingreso de la casa, y tiene gastos, pago de teléfono, pintura de la casa, si hay algún empleado, la luz, el agua, la comida. Entonces, cuando hablamos de reforma fiscal es cambios en los ingresos, o sea, en el salario de la casa, lo que podría ser para el gobierno, aumento de impuestos, y lo otro es la parte de gasto. En el caso del gobierno, si es para equilibrar cuentas fiscales, como es necesario en República Dominicana, debería hablarse también de reducción de gasto. La historia dominicana es que siempre ha sido más reforma tributaria, es decir, más del lado de los impuestos que del lado completo de gasto de impuestos. En el caso puntual de ahora, pienso que la condición necesaria es que el gobierno quiere aumentar los ingresos. No necesariamente aumentar las tasas de impuestos, pero sí aumentar la base. Y ahí vendría quizás una reducción de la cantidad de bienes y servicios que están exentos, es decir, que no pagan impuestos, especialmente el ITEVIS. Lo otro, a nivel de gasto, yo diría que tiene que haber una discusión sí o sí de cómo reducir el déficit de las empresas distribuidoras de electricidad. Tienen un déficit de 1.540 millones de dólares al año pasado, es excesivamente alto, y un plan creíble para reducirlo en los próximos 4 o 5 años es una condición necesaria para tener una reforma fiscal eficiente en el largo plazo. Pero yo especulo ahora. Tú tienes la entrada de Punta Catalina, que te alivianó el déficit, porque sin Punta Catalina hubiéramos estado en 3.000 millones de dólares. Te lo alivianó en cambio cambiándote la matriz primero, reduciendo el precio del kilo, y segundo, aportándote casi 250 millones de dólares. La pregunta es, ¿dónde está el problema del déficit en las distribuidoras eléctricas? Para ti, desde el punto de vista económico, ¿cuál es el problema en sí? ¿Por qué es tan alto? El problema es de gestión. Hay unas pérdidas eléctricas. Pérdidas eléctricas es energía que las EDES, las 3 EDES, le dan a la ciudadanía, pero que no pueden facturar. Y si no facturan, no pueden cobrarla. Entonces ahora mismo... facturar? ¿Por qué no pueden facturar? Porque no le envían facturas a esas personas. No las tienen formalizadas como clientes. No se está haciendo la gestión comercial para fidelizarlas, para hacerlas clientes y poderle facturar. Entonces, eso genera lo que se llaman pérdidas no técnicas, que están ahora mismo alrededor del 37%. Es decir, de cada 100 kilovatios hora que las EDES están dando a sus clientes, están facturando, no necesariamente cobrando, sino facturando 63. Lo cual es un negocio bastante... Yo gasto 100 pesos y recojo 63. Y facturo 63. Después de ahí cobro... De ahí el déficit. 60. Y esa es la razón principal del déficit. 37%. 37% las pérdidas. Entonces, luego de ahí, como usted dice, tenemos la entrada de Punta Catalina, que abarató en algunos 400 millones totales el déficit de las sedes. Lo segundo es que subió la tarifa en 2021 y 2022 de las sedes. Y lo tercero es que se está invirtiendo poco en rehabilitación de redes. Por lo tanto, si todos esos elementos
no se hubiesen incluido en ese menor déficit, el déficit hubiese sido quizás $800 millones más caro. El gobierno dice que dentro del paquete de reformas que está por hacer, bueno, la prioridad fundamental es la reforma constitucional. Y entonces ha estado hablando de la reforma fiscal y está diciendo, pero lo primero es lo constitucional. Entonces, retrasar esa reforma fiscal no provocaría un daño mayor a la dinámica económica del país. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es posible que nosotros terminemos haciendo lo que hemos hecho en otras situaciones parecidas, en otros tiempos, de que más que reforma fiscal, haremos un parche fiscal. Sobre su primera pregunta, yo diría que ahora mismo no es que la economía dominicana esté urgentemente necesitando una reforma. Bien, okay. Nosotros tenemos varios años manejándonos con déficits fiscales. Sí, los déficits fiscales los últimos 3 años han aumentado en alrededor de un 20% más de lo que había previamente. Más allá de eso, el país sigue endeudándose, se le sigue prestando, por lo tanto el país sigue siendo solvente. Ya el tiempo en que se quiera mandar la reforma, bueno, ya eso es decisión política. Lo otro es que República Dominicana sí ha tenido un comportamiento bastante positivo a nivel de gestión de deuda en los últimos años. Sin embargo, eso tiene un límite. Entonces, ese límite es precisamente la razón por la cual el gobierno está llamando a una posible reforma fiscal. Ahora, Richard, hay por favor. Perdón, por favor. Richard Medina, economista. Estamos hablando. Exacto, conversando con él, y es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de INTEC. Richard, ayer estuvo aquí el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y le preguntaba yo que por qué no veía al gobierno con esas consultas o la forma de consultar respecto de una posible reforma fiscal que se había dado anteriormente. Y él me dijo que sí se estaba dando, pero que era la forma lo que el gobierno asumía como propio, y que se había estado también elaborando mesas de consulta con diferentes academias. Ustedes han sido consultados como la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de INTEC respecto de propuestas para una reforma fiscal o una reforma tributaria o cualquiera de las reformas. Nosotros tenemos precisamente este miércoles un foro sobre la reforma fiscal, donde 9 expertos van a participar en 3 paneles, de 9 a 12 del mediodía. O sea, abierto, y la idea es por invitación, pero todos pueden ir. Simplemente tienen que mandarnos los nombres al equipo de INTEC, se les agrega en la lista. Si no pueden ir, estará siendo transmitido en vivo por YouTube. Ahí tenemos un primer panel sobre si es necesario realmente una reforma. Estará José Luis de Ramón, Richard Medina, un servidor, y Isidoro Santana. En el segundo panel vamos a hablar de la magnitud estimada de la posible reforma y si es necesario hacer otras reformas de otros sectores como el eléctrico, el laboral o el de seguridad social. Y ahí estará don Rolando Guzmán, Roberto de Pradel y Germania Montaz. Y en el último panel, que es más hacia las 11 de la mañana, vamos a hablar de economía política de la reforma, es decir, cuál es el timing de la reforma, cuál es el tiempo. ¿Es necesario compensar a la ciudadanía de alguna manera? Y ahí van a estar Pavel Isa Contreras, que es el actual ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Magdalena Lizardo, que es profesora nuestra en el INTEC, y Guarocuya Félix, que es un pasado director de Impuestos Internos. Wow, entonces están todos invitados. Pero, ¿y cómo repitamos ustedes lograron? por favor la fecha y la hora? ¿Eso es mañana? Eso es mañana a las 9 de la mañana, de 9 a 12 en el INTEC. ¿Y a través de cuáles canales formalizan la asistencia? Porque hay que completar aforo para un tema logístico. Pueden mandarlo a richard.medina@intec.edu.de o llamando al INTEC para solicitar la invitación. En esa misma línea, este es un asunto muy postergado, esto es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Los gobiernos han huido porque indudablemente que toda reforma fiscal conlleva a corto y mediano plazo, sobre todo a corto, un gran rechazo. O sea, la gente se resiente, es difícil tú hacer una reforma fiscal que a corto plazo no tenga, aunque a mediano comience a dar sus frutos, ¿no? Entonces, hemos visto un gran activismo de los diferentes sectores, una
actividad, en una práctica democrática de defender sus intereses, hacer un estudio, presentar ese estudio y un poco argumentar en su defensa, un poco adelantándose al paso. En esa medida, en la misma medida en que eres el director de una academia tan importante como INTEC, porque por cierto, ranqueada como la número 1 del país internacionalmente, felicidades, y al rector Mariñez también, un abrazo. La pregunta sería, ¿cuál es, desde tu óptica, los sectores productivos nacional que deberían aportar en esa reforma fiscal? Ahí habría que esperar a ver qué quiere hacer el gobierno. Yo entiendo. 250.000 millones que necesita urgentemente. Si tú quieres, te lo negociamos en 200.000 millones. Yo pienso que habría que revisar algunas exenciones de sectores que ya quizás cumplieron con su proceso de maduración y desarrollo. Focalizarlo en otros lugares donde quizás no han sido, la exención no han tenido ese desarrollo, quizás en la costa norte. Y a nivel de, por ejemplo, zona franca que tienen exenciones, yo trataría de focalizarlo en la producción de aquellos bienes que el país estima necesario o que estima que tiene un nicho de crecimiento a futuro, sobre todo bienes que tengan un componente tecnológico o de conocimiento mayor al que tenemos ahora. Nosotros tradicionalmente producíamos en zona franca maquilas o bienes textiles, ropa. Y hemos ido progresando y estamos en dispositivos médicos, parte de marcapaso, etcétera. Entonces yo creo que eso es un avance importante que debe seguir siendo estimulado. O sea, nosotros debemos tratar de continuar promoviendo zonas francas siempre y cuando esas zonas francas generen bienes que me ayuden a mí a desarrollarme tecnológicamente y a tener otro derramamiento en la economía. Por demás está entonces que estás de acuerdo en que haya una revisión pormenorizada, una a una. Vamos a sentarnos aquí a ver el resultado de mi inversión como Estado, que me he dejado de percibir un dinero estos años. ¿Tú estás de acuerdo en que se revisen una por una las exenciones y que a partir de ahí, de cara al país, porque una de las cosas es que cada sector, tú te reúnes, uno se ha reunido en las últimas semanas con muchos sectores y todos están a la borde de la quiebra. Óyeme, si el gobierno hace aumentar su presión tributaria al 0.4, van a explotar las pobrecitas. Entonces hay un momento en que el gobierno y la comisión que trabaja en esto tiene que, de cara al país, decir, mira, a partir de esto, ¿por dónde deberíamos irnos? Yo estoy de acuerdo en revisar una por una las exenciones y también revisar cuáles bienes están exentos, por ejemplo, del pago de ITEVIS y quizás no deberían estar exentos. Ahí obviamente hay hogares que van a ser o que podrían ser perjudicados, sobre todo hogares de menores ingresos. Yo ahí planteo que se utilice algún mecanismo como la tarjeta Supérate, lo que antes era Solidaridad, que funcionó muy bien durante la pandemia, y se le haga una transferencia compensatoria por el pago adicional de impuestos. De manera focalizada. Focalizada a esos hogares. Pienso que es una manera bastante transparente, que deja a esos hogares igual a nivel de su ingreso disponible, y les permite al gobierno cobrar y sobre todo tener información. Obviamente, impuestos a bienes de consumo masivo, como el ITEVIS, no los veo pasando, no creo que deberían suceder, pero sí en otros bienes que están exentos y que no son de consumo masivo, ponerle quizás un ITEVIS más bajo. Pero, ¿y cuánto deja de percibir el gobierno por el ITEVIS? Empresas que cobran el ITEVIS pero no se lo transfieren al Estado. Bueno, ese dato de cuánto, o sea, de el nivel de evasión no es algo que se tiene finalmente calculado. Lo que sí se tiene calculado es, por las exenciones que hay, cuánto no se transparenta o cuánto deja de pagarse al Estado por ITEVIS. La carga fiscal. Se llama, sí, el gasto tributario es alrededor de 160.000 millones de pesos. Entonces, si se gestiona ese cobro, yo creo que es un alivio sería para el gobierno en ese caso. Puede ser, pero también hay un grupo de empresas del comercio que tiene una competencia bastante fuerte, bastante, digamos, desleal, con el sector comercial formal. Y eso deben también pagar ITEVIS, deben pagar sus impuestos, pero no lo están transparentando. Entonces,
hay mucho por donde tratar de morder desde el punto de vista del gobierno. Yo lo que quisiera es que no casemos otra vez en el zoológico, es decir, que no estemos sobrecargando desde el punto de vista tributario a los sectores que tradicionalmente están cargados. Tú ves, Richard, ahí que ahí hay un problema muy serio. Lo primero que cuando hablaste de lo del ITEVIS y de las medidas compensatorias, de esa medida compensatoria siempre queda fuera la muy baja clase media, casi pobre. Claro. Un problema serio. Gente que es pobre, pero no del todo, vive en una casa con zinc de calidad o cemento, tiene un ingreso bajito pero fijo, entonces se come, en esa casa se come, pero gente que vive estrechito. Que no entra en el SUBEN. Pero cuando el SUBEN va a evaluarlos, no califica. Entonces aquí hay un problema serio, pero hay otro problema serio. Con una informalidad del 58% significa que cuando tú me hablas de que hay que aumentar impuestos, sí, pero es aumentar el impuesto al 42 miembros del Club de los Pendejos, que nos tienen perfectamente ubicados y que nos cobran impuestos a los que ya estamos localizados con una eficiencia del caray. ¿Cómo se va a hacer el Estado? Porque, insisto, en una economía donde casi 6 de cada 10 no está dentro del sistema y hay una baja clase media casi pobre que no va a recibir los beneficios, esto no es sumamente delicado, peligroso. A ver. Por eso yo decía que no debemos, o que el gobierno no debería tratar de cazar en el zoológico, es decir, no afectar a los grupos sociales, a los sectores empresariales habituales que se afecta a una reforma tributaria. Nosotros en INTEC tenemos uno de los paneles precisamente que habla de la necesidad de una reforma del mercado laboral y de seguridad social. Porque hay una realidad. República Dominicana tiene informalidad de casi, como usted dice, el 60% a nivel de la fuerza laboral. Pero en las empresas del sector MIPYME, el Banco Central publicó una encuesta que es alrededor del 85%. Entonces, evidentemente tenemos una asfixia fiscal, como se le llama, a un sector muy pequeño de la población o del sector empresarial. Ahora bien, se necesita una reforma concomitante, una reforma del mercado laboral concomitante con esa reforma del sector fiscal que sea pro formalización del empleo, sin dudas. Entonces ahí el reto del gobierno de hacer las cosas de manera que puedan encajar ambas, que no sea solamente aumento de impuestos por aumentar de impuestos. O pensando la reforma fiscal, que en un plazo de 6 meses, 9 meses, pueda venir algunas medidas en el mercado laboral que ayude a la formalización del empleo, o que incentive. Indudable, yo soy partícipe de que el anticipo o se elimine para las MIPYMES o se cambie, que en lugar de ser una medida en base a lo que tú lo reportaste como ganancia el año anterior de impuestos sobre la renta, sea una medida de cuando tú vas facturando cada año con un mínimo exento. Es decir, si tú facturas en este mes 5 millones de pesos, tienes un mínimo exento de 4 millones, tú pagas anticipo por 1 millón, que es la diferencia. Pero ya de lo que tú facturaste y cobraste, no de lo que tú hiciste el año pasado y no necesariamente vas a cobrar este año. O sea, es cambiar la forma del anticipo. El anticipo tiene una razón a nivel de recaudación que es importante para el gobierno. Aportaste un dato fundamental. Pablo. Las MIPYMES, apenas el 15% está formalizada. Es decir, que cuando tú te pones formal y aplicas cualquier medida dice, no, medidas para las MIPYMES. No, señor Makini, no es para las MIPYMES. Es para el 15% del Club de los Pendejos dentro del sector de las MIPYMES. Entonces, ahí tiene que haber, junto con todo esto, un plan para llevar a la formalidad a ese 85%, porque así no hay pollo que llegue a gallo. Julián. Algo que yo no entiendo, te lo confieso, espero descubrirlo, porque no lo he podido entender en 3 años. A donde tú estás sentado, estuvo sentado el ministro Vicente, Jochi Vicente. Yo lo acusaba, le decía que la prensa decía que el endeudamiento externo en este gobierno rondaba los 38 mil millones de dólares. Él me decía que no, que en términos de ejecutado eran alrededor de 14 mil. Escandaloso para mí. La pregunta es, ¿dónde se ha ido tanto dinero tomado de financiamiento externo, fundamentalmente? Porque generalmente la gente lo visualiza en términos de obras. Cojo prestado para hacer obras, no cojo prestado para nómina, ni cojo prestado para otras cosas.
¿Dónde ha ido ¿dónde ha ido a dar todo ese dinero que dice el propio Vicente que se han tomado en este gobierno? Evidentemente que los préstamos que se han tomado, el endeudamiento nuevo, es para cubrir déficit. Ahora bien, después de pandemia, es decir, de 2020 en adelante, hemos tenido un cambio en tendencia bastante llamativo. Y ese cambio de hecho, el Banco Central llama la atención hoy. Y dice que hay que buscar de que esa curva vaya sea descendente. Claro. El cambio llamativo al que me refiero es que con la pandemia y posterior a ella, incluso el presupuesto 2024 lo tiene así, los ingresos del gobierno no están dando para cubrir lo que se llama gasto corriente. Si estamos en una casa, gasto corriente, el pago de luz, pago de salario, pago de teléfono, compra de comida. Lo cual no es algo normal. De 1990 a 2019, el gasto corriente era menor que los ingresos. Es decir, que podíamos utilizar los ingresos para pagar una parte del gasto de capital o de obras, y el endeudamiento completo iba a pagar gasto de capital o gasto de obra de inversión. Ahora no, ahora una parte del financiamiento de la deuda que se toma está yendo a pagar una parte del gasto corriente. Es decir, que puede pagar nómina o está pagando intereses de la deuda. La conversación en la mañana, Rosario, es con Richard Medina. Tú hablas del gasto. Sí. Y yo no conozco ningún gobierno, después que vine del campo, no conozco ningún gobierno que haya reducido su gasto. Porque cuando tú le quitas recursos a un sector, ya tú sabes lo que pasa con él, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo en tu carpintería económica, cómo se podría, de manera puntual, que no sea... ¿En qué sectores yo reduciría ese gasto? No hay que reducir gasto, hay que bajar la velocidad del aumento del gasto. Es decir, explícame eso. Si la economía crece un 5%, que el gasto corriente suba en un 2%. Y automáticamente va a decrecer con respecto a la economía y la deuda va a comenzar a financiar. Pero eso es más que nada, es reducir el crecimiento, no reducir la cantidad. O sea, tú puedes crecer un 2%. Si tu economía crece un 5%, bueno, tus impuestos están yendo a financiar otra cosa que no es gasto corriente. Tenemos un problema de recaudación. Nos falta dinero y uno piensa rápidamente en la evasión, elusión fiscal, que es mucho dinero. Pero quizás es bueno recordar que hay un porcentaje de las recaudaciones que nunca se logran. O sea, hay una parte que ya llega un momento donde es más, para hablarlo en dominicano, ¿no? Es más la sal que el chivo, ¿no? Entonces, hay un problema de evasión, se puede mejorar todo esto de la evasión, pero la pregunta sería, Richard, ¿cuáles cosas puede hacer el gobierno para mejorar la calidad de su gasto? Porque una de las cosas que no se toca mucho y se tiene que tocar a la hora de sentarse en la mesa es perfecto. Yo como sector estoy dispuesto a aceptar el mayor pago de tributo de alguna manera, me vas a aumentar la base del ITEVIS, me vas a aumentar esto, cero mata cero, muy bien, me vas a quitar esta excepción, sí, pero y de tu parte, porque uno ve a veces, yo estaba mirando en que el SENASA creo que hizo un servicio en Puerto Rico, y el Sistema Nacional de Salud estaba en Nueva York trabajando, que me parece muy bien, pero un país con estas carencias, un país con una tercera parte de la población en la pobreza, que su estado ande por el mundo buscando a los dominicanos que emigraron para darle ciertos servicios, como que eso es más de un país primermundista. Y pongo eso de ejemplo. Hablemos un poco de cómo mejorar la calidad del gasto, porque a veces no creemos como que es una mata de dólares que tenemos, que el Estado así. Así es. Yo al principio de la entrevista mencionaba que si yo fuera un miembro de la dirección de alguna asociación empresarial, pusiera como condición necesaria un plan realista con recursos de cómo reducir el déficit del sector eléctrico en 3 o 4 años. Eso cuesta, pero el primer paso es un plan donde se despoliticen las sedes y donde efectivamente haya gestión dentro de la sede. ¿Cómo que se un segundo punto sería, y esto está dentro de la economía política de la reforma que veremos en los paneles, ¿qué obras o qué sector se considera prioritario y hay que aumentar la inversión? Porque
evidentemente no puede ser solamente aumento de impuestos, también tiene que haber o reducción de gasto corriente o aumento de gasto de capital, gasto de obras. Y yo diría, o pediría, si yo estuviera sentado en esa mesa, o invertir fuertemente en drenaje sanitario y pluvial en el Gran Santo Domingo, o invertir fuertemente en 2 líneas de metro, este-oeste y una norte-sur, para tratar de mitigar el impacto de los tapones. Eso ayudaría a compensar. Ayudaría a compensar la imagen que tendría la ciudadanía. Lo otro, que es más de largo plazo, es tratar de hacer una reforma educativa honesta. O sea, algo que digamos, mira, no está bien el nivel de educación que tenemos. El plan a 10 años debe ser este. No es solamente inversión en aula. Ya esa parte pasó y le hicimos bien. Ahora es un tema de calidad de los recursos humanos que forman a nuestros estudiantes. Porque con el nivel de educación que tenemos, se ve en pruebas internacionales como PISA, lamentablemente República Dominicana no va a traer la inversión extranjera que necesita para seguir progresando. Y eso lo vemos con el fenómeno del nearshoring, del friendshoring, donde nosotros no hemos sido el receptor o uno de los receptores principales en el Caribe o en América Latina de esa inversión que está moviéndose de Asia hacia nuestra región. Las consecuencias, estamos conversando con Richard Medina Gómez, economista, y es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de INTEC. Las consecuencias de una reforma fiscal, estamos todos hablando del tema económico, financiero y de esos impactos, y el social, tienen previsto los economistas, en el caso suyo, ¿cómo podría esto también en los sectores más desfavorecidos impactar y ellos reaccionar? Claro que sí. Como dije, puede hacerse un esquema de compensación del aumento del impuesto, no se devuelva a aquellos que son afectados. Eso tiene la desventaja de que la tarjeta del CIUBEN no está en todas partes. O sea, hay hogares que no lo tienen. Por lo tanto, habría que hacer un nuevo censo para ver quiénes faltarían por incluirse. Hay varios niveles, es lo que se llama índice de calidad de vida, 1, 2 y 3. Yo ampliaría eso para la compensación hacia otros niveles que están excluidos, sobre todo en Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega y San Cristóbal. Y lo otro es que trataría de manera vehemente de incluir de alguna manera un componente de seguridad social que me ayude a mí a tratar de implementar lo que es el régimen subsidiado contributivo. Hay un tema, atención primaria. Y atención primaria. Vamos arriba. Me voy a apartar del tema que tenemos aquí, porque quiero una valoración suya sobre el fenómeno Milei. ¿Qué usted me puede decir de eso? ¿Cuál será el desenlace de ese terremoto económico? De la política económica. Pregúntele si era libertario. En su gestión económica. Exacto, gestión económica, porque para ayudarte. el decano, esa es su especialidad. Mire, yo siempre decía que Milei o iba a quedar muy bien o iba a quedar muy mal. No iba a haber un término medio. El problema argentino siempre ha sido esos grandes déficits fiscales. Es decir, Argentina gasta muchísimo más de lo que ingresa. Y ellos tienen que, para honrar su compromiso, imprimir dinero. O sea, el Banco Central imprime más dinero del necesario en la economía para dárselo al gobierno, para que el gobierno honre su compromiso de nómina, de pago de intereses, etcétera. Eso generó inflación. Y de hecho, la inflación argentina iba en una trayectoria ascendente cuando Milei llegó. Ya la inflación está bajando. De hecho, la inflación intermensual... Si come menos... La inflación intermensual está en menos de 2 dígitos. Y el déficit fiscal se está cerrando. Los argentinos yo creo que tienen consenso o idea de que esa forma de gestión de la cual salió Milei, que electo presidente, no era la correcta, porque eso no es sostenible. Entonces, a los argentinos le esperan 1 o 2 años todavía de bastante choque. Si se logra estabilizar la economía, yo creo que si Milei resiste ese ímpetu de la población, pues entonces Argentina le va a ir bien en el largo plazo. Pero en el corto plazo van a pasar unos años bastante duros. No, los que queden vivos les va a ir mejor. Richard, las economías latinoamericanas se caracterizan, y nosotros somos casi líderes en ese club, por ser sumamente desiguales. La desigualdad social es el cáncer de la economía, de las economías latinoamericanas. Somos el continente más desigual. No somos el más pobre,
pero sí somos el más desigual. En la República Dominicana estamos adelante, lamentablemente, en eso. Un país que casi se habla del milagro dominicano fuera de aquí, por nuestra estabilidad política, estabilidad macroeconómica, crecimiento, tenemos 50 años adelante, aplausos. Sin embargo, cuando vamos a las estadísticas sociales que remiten a lo social, pues las cosas, no hay una correspondencia entre el éxito de los datos macroeconómicos con la realidad social. ¿Qué tan grave es la desigualdad social en la República Dominicana? Mire, nosotros sí, efectivamente, hemos sido lo que se llama milagro de crecimiento en la literatura macroeconómica, es decir, que hemos sido un país que ha crecido bastante durante un largo periodo de tiempo. La principal condición para sacar gente de la pobreza es la creación de empleos. Y la principal condición para crear empleos es que una economía crezca. Y República Dominicana yo creo que razonablemente ha generado empleos. Tomando, por ejemplo, 2014 contra 2019, que fue el periodo de mayor generación de empleo se puede ver en los últimos 20 años. De 2014 al 2019. A 2019. O Ahí sea que las políticas sociales funcionan. Claro que funcionan. Ahí se generaron alrededor de 120 a 130 mil empleos nuevos por año. Y de eso, más de un 70% eran empleos formales. Después de la pandemia, comparando 2019 con 2023, estamos generando más o menos como 52 mil empleos por año. Es decir, la mitad. Hacer un paréntesis político fuera de la entrevista a Medina Gómez. Es increíble cómo un dato tan valioso, del 2014 al 2019, gobernó el PLD. Y el PLD morado, el de Danilo Medina, fue el periodo donde se aumentaron los empleos. Sin embargo, esto en ningún momento yo escuché a nadie que vino aquí a este programa y se sentó a defender esas flores, porque de las espinas nos hemos encargado nosotros los periodistas, lógicamente, porque las malas noticias son las buenas, ¿no? Entonces hago el perdóname, pero no me iba a quedar, no es verdad que me iba a quedar con esa. Continuamos, gracias. Quizá usted debe invitar más economistas aquí y no políticos para ver los datos. Más PLDistas comprometidos con su PLD, los pobrecitos. Mire, lo que yo sí decía es que el crecimiento del empleo generó reducción de pobreza y efectivamente en ese periodo la hubo. Ahora tenemos una pobreza que, medida por el ingreso, se está reduciendo. Pero el gran problema dominicano, yo siempre he dicho, que es que la gente no tenga privaciones sociales. Privaciones sociales que pueda acceder a un buen servicio de salud gratuito, universal, y que tenga un sistema de educación que no solamente sea universal, y yo creo que ahí hemos fallado como sociedad, sino que le permita al estudiante que se graduó de un liceo o de un politécnico tener movilidad social durante su vida, lo cual es algo que cada vez es más difícil. Entonces, si bien es cierto que hemos reducido pobreza, la desigualdad se ha ido reduciendo, muy lentamente, pero se ha ido reduciendo. Ese ritmo ha mantenido de post-COVID, porque el problema fue que el COVID todo se derrumbó. Sí. Tú hablas 14-19, llegó el 20 y se embromó la vaina. Entonces, ¿cómo ahora que ya se fue el COVID se está retomando ese ritmo de generación de empleo? Muy lentamente. O sea, de 2020 a 2023, de 2020 a 2022, la generación de empleo fue bastante pequeña. Ahora bien, de 2022 a 2023 ha habido un impulso bastante notable. Según cifras del Banco Central. Entonces decía que aquí el tema no es solamente reducción de pobreza monetaria, sino es condiciones de vida y reducción de privaciones de la sociedad. Yo creo que hasta que no logremos resolver el tema de la atención de calidad a la salud, atención primaria, que no tenga una lista de espera por una cirugía no urgente de varios meses. Y segundo, el tema de que tengamos un sistema de educación que le permita al estudiante dominicano formarse para la competencia del siglo XXI, pues entonces yo creo que nos falta mucho camino por recorrer como sociedad. Bueno, vamos a tener que prestar atención a esto de la economía dominicana. Perdón, antes de marcharse, recordar el foro. Sí. Y la forma de cómo participar. El foro es mañana. En el INTEC. Aquellos que no puedan ir pueden verlo por YouTube de 9 a 12 del día. Aquellos que quieran ir, simplemente llamen al INTEC y allá le dan las informaciones. Pero creo que es válido, por los pesos pesados que mencionaste, repetir temas y participantes, porque All Star, es un roster bastante bueno. Primer panel,
donde están José Luis de Ramón, Isidro Santana y un servidor, Richard Medina, es sobre si realmente es necesaria la reforma y qué principio debe tener la reforma. Segundo panel, cuál debe ser la magnitud de una reforma fiscal y qué otras reformas se deben llevar a cabo para complementar esta. Y ahí estarán Rolando Guzmán, Germania Montaz y Roberto de Pradel. Y el último panel, que es más hacia las 11:15 de la mañana, es sobre la economía política de la reforma, es decir, cuál es el tiempo de someterla a los procesos de negociación y qué hacer para evitar una contrarreforma más adelante. Ahí estarán el ministro Paveliza, que también es profesor de INTEC, o era profesor de INTEC hasta que ingresó al ministerio. Estará Magdalena Lizardo, que es profesora nuestra. Magdalena Lizardo. Y Guarocuya Félix, que es un pasado Estrella director Magdalena. de impuestos internos. Bueno, sí. Viceministra de Economía. De Economía, una claro. persona... Todo con vasta Buenísima, experiencia a nivel de buenísima. reformas y Sí, en especial señor. de reformas fiscales. Y experiencia de Estado. Bueno, pero vamos a agradecer a Richard Medina y Gómez, que nos cayó bien desde que entró por los apellidos. Claro. Sí, sí. Lo que pasa es que creíamos que era hermano de... Digo, pero mira, él es más blanquito. Pensábamos que era hermano de Sí. Rosario, pero no, pero él, a pesar de su juventud, es el director de la Escuela de Economía Intec. de INTEC, con maestría en Harvard, I'm sorry, ¿no? Y es todo un placer, buena suerte y les felicitamos por esa iniciativa, porque estamos en esa época donde los que saben deben orientarnos. Claro. Gran aporte. Muchas gracias. Vámonos a la pausa. Hay que hacer la recomendación también. Venden un martillo. Antes de irnos a la bueno. Hay un Bueno, ven tema, acá. perdón. ¿No lo vas a dejar escapar? No, es que íbamos Déjame a cometer dándole, un déjame- caso. No se levante, estamos en el aire todavía. No puede. Porque resulta que usted en las últimas semanas ha estado muy ocupado. Primero estaba en el proceso electoral y luego ha estado muy ocupado montando, porque esto no cae del cielo. Este éxito que va a tener ese fórum no cae del cielo. Esto es un proceso de organización. Es tiempo de que, no mañana, porque usted va a estar en el fórum. Ahora, transcurrido el fórum, debatido todos los temas, si usted tiene que comprar algo para la casa, que la doña siempre está exigiendo, vaya a Materiales Industriales. Esa es una ferretería que está Le dieron. ahí en la, ¿usted de la capital? Claro que ahí sí. en la San Martín 183, casi Máximo Gómez, con mucho parqueo. Y muy buenos asesores. Quítese ese flu, no tiene que ir con saco y corbata, puede ir el sábado con la doña, y ahí están los mejores equipos. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Muy bien. Ahora sí, vamos a la pausa. Conoce la